Hola chicos, Historia del Arte y de la Cultura 26. Vamos a dar unas ideas de la cultura o la ciencia, la cultura científica o ciencia y literatura de Mesopotamia. Los descubrimientos de toda esta cultura que nos han legado gracias a las tablillas de ladrillo cocido que se han encontrado en cantidades ingentes. Sin embargo, no se supo casi nada de ellas hasta periodos muy recientes, porque el precario material que utilizaban, que era el barro al principio, y luego ladrillo, mucho menos sólido que la piedra, que eso es lo que ha dado el caché a Egipto, que nos deslumbra con las molas de piedra que dejó. Los mesopotámicos no. Nos dejaron montones de ruinas. Ellos mismos, cuando una ciudad, cuando un templo, cuando unas casas se derruían por el paso del tiempo, acababan de derruirlas, quedaba una especie de montículo sobre las ruinas y sobre esas ruinas edificaban otras ciudades, otras murallas, otros templos, otras casas. Esas plataformas, que las llamaron tel, son una constante en las excavaciones de Mesopotamia. Cuando en cierta ocasión oí que Troya, aun estando alejada, pero más conectada a la cultura mesopotámica, por supuesto, que a la egipcia, se habían descubierto hasta 6, 7 u 8 ciudades una encima de otra, solo lo he podido entender cuando he leído esto. Que debido a la blandura de los materiales, cuando se derruía, pues otros nuevos encima. Pasaban 80, 90 años, se volvían a derruir, se acababa, se hacía tabla rasa y otros encima. Era como vivir por etapas, haciendo estratos. Claro, empiezas luego a excavar y vas encontrando como por etapas, igual que pasaba con las cavernas del Paleolítico, las famosísimas de Burgos, que ahora no me sale la palabra. Uy, Dios mío. Desde luego ya me estoy preocupando. Atapuerca. Donde decíamos que según iban excavando, iban encontrando las distintas capas. De nueva a antigua. Pues aquí lo mismo. La cultura mesopotámica, que como se ha indicado, es en todos sus aspectos de origen sumerio, es decir, de la zona de la confluencia de los dos ríos. Y sin duda más antigua que la egipcia, pues se remonta al cuarto y tercer milenios, es decir, a 1300 y pico y a 1200 y pico, cuarto milenio es 3000 y pico años antes de Cristo y el tercer milenio 2000 y pico años antes de Cristo. O sea, más antiguas que la egipcia. Nos es conocida gracias a los hallazgos arqueológicos y al gran número de tabletas o ladrillos, ya lo he dicho, encontrados en las ruinas de los palacios de Babilonia y de Asiria, los cuales formaban parte de las grandes bibliotecas que los reyes tenían en sus residencias. Unos reyes cultos tenían bibliotecas y tuvieron también escuelas para la formación de las clases dirigentes. Muy curioso. La más famosa de ellas de bibliotecas fue la de Asurbanipal, que contenía toda la literatura y ciencias asirias y de la cual formaban parte 22.000 tabletas escritas en escritura cuneiforme. ¿Encontradas dónde? Pues bajo los escombros.
del palacio de la ciudad de Nínive, allá arriba en Siria, aquella ciudad que en una de las guerras quemaron y arrasaron. Aunque quedan todavía miles de tabletas sin descifrar, puedes ir a echar una mano, siempre será bienvenida. Las que han sido ya contienen poemas épicos de literatura, como el del Gilgamesh, un héroe nacional sumerio, y cosmogonías, que eran las antiguas tradiciones sumerio-babilónicas sobre la creación relacionada con los dioses, y la historia de las dinastías y de los reyes, aunque en estas no fueron tan precisos ni matemáticos como los egipcios. En estas listas, que así se llaman, que nos dejaron los sumerios, de la sucesión de los distintos monarcas, se hicieron un lío. Es decir, hay monarcas que no aparecen y se sabe por otras fuentes que sí que existieron y tenían que estar ahí, y al revés, otros que aparecen en dos situaciones, es decir, no fueron muy exactos. Las ciencias más cultivadas, ya te puedes imaginar que fueron ¿cuáles? Las que menos quiere la gente, las matemáticas y la astronomía. En matemáticas, cultivadas con fines prácticos, para el comercio, donde hay gran actividad de producción, empieza también el comercio. El comercio se desarrolla simultáneamente a la producción. Y donde hay excedentes, y allí los había, es decir, superproducción mayor de la que necesitan las personas que la producen, automáticamente viene la venta y el comercio, para obtener otras cosas que ellos no producen y lograr esa variedad de materiales que necesita toda sociedad para su desarrollo. Inventaron para el comercio un sistema de pesas y medidas, creando la ciencia del cálculo. Al principio contaban a base de un sistema decimal, pero luego inventaron un sistema de numeración sexagesimal. Es decir, el decimal va de 10 en 10, el sexagesimal va de 60 en 60. 60 segundos son 1 minuto, 60 minutos son 1 hora o 1 grado. ¿Qué? Eso es netamente mesopotámico. Eso no ha variado desde entonces. Es cierto que hoy, en los grandes proyectos de la humanidad de lanzamiento de satélites y todo eso, ya no utilizan para los ángulos, no utilizan los sexagesimal, utilizan el grado centesimal, el milesimal, es decir, dividido en 1000, incluso utilizan el radián, que ya sabes que es la porción de ángulo que resulta de dividir toda la circunferencia o el círculo en el número pi, en el 3, 14 y 16. Y ese ángulo que resulta es el radián. Bueno, pues utilizan el radián y el miliradián. Tecnológicamente, me parece, tengo entendido que es ese el que se utiliza hoy. Les resultó muy ventajoso y perfecto. Sobre todo porque descubrieron una cosa que luego en la numeración ha sido definitiva, que ha sido el valor relativo. Es decir, tú en la secuencia de un número, una cantidad, puedes encontrarte varias veces el mismo signo. El 3 aquí, el 3 aquí, el 3 aquí. O a lo mejor no era este signo, era este. Pues el 3 que estaba aquí no valía lo mismo que el que estaba aquí y el que estaba aquí. Es decir, tenían un valor en función de la posición. Valor posicional, que también en matemáticas se llama valor relativo. En nuestro sistema decimal, que hoy lo tenemos, pues este sería el número 333, pero es que este 3 no vale 3, este 3 vale 300. Este 3 no vale ni 300 ni 3, vale 30. Y este sí, este vale 3, en función de la posición. Esto fue la gran aportación al cálculo y a los sistemas de numeración de los mesopotámicos. El estudio del cielo progresó inmensamente, porque lo que empezó por astrología, es decir, una creencia de que el ser nuevo que nacía tenía ya determinada su vida a tenor de la situación de los astros cuando él nació.
Fíjate que algo de esto se ve incluso con el nacimiento de Cristo, con la estrella de Belén, con los magos que eran astrónomos, etcétera, etcétera. Es decir, conexión de la astrología con la vida. Todavía los forofos del horóscopo. Oh, ¿tú de qué horóscopo eres? Ah, pues ten cuidado porque esta semana está el astro de no sé qué en la alineación o alineamiento con el de cuál o de esto. Yo no creo en ello. ¿Qué queréis que os diga? No le encuentro fundamento. No lo veo. Yo creo que es que también soy muy contrario al determinismo. Yo me niego a que mi vida esté determinada. Yo creo que tenemos un libre albedrío que nos permite, casi iba a decir cada segundo de nuestra vida, elegir. Y por lo tanto somos los conductores de nuestro coche. No tenemos una carretera con un tren o un tren con una vía fija y férrea por la que tengamos que seguir por ahí. No. Podemos hacer de nuestra vida lo que queramos, tanto para bien como para mal. O sea que no quiero que los astros me digan qué es lo que voy a ser ni lo que voy a dejar de ser. Pero bueno, debido a la creencia de que la vida y el destino de las personas estaban determinados por la posición de los astros, especialmente en el día de su nacimiento, que eso fue la ciencia de la astrología. Bueno, más que ciencia, pseudociencia. Y en su afán de adivinar el porvenir, claro, dice, no, a ver, ¿usted quiere saber el porvenir? Sí, pues dígame qué día nació. Y ya no te digo que te lean la mano, pero hacían algo parecido, o echar las cartas, o lo que fuera. Ni mano ni cartas, supongo que había otros sistemas. Y en su afán de adivinar tal, observaron minuciosamente los movimientos de los astros. Dice, a lo que les invitaba la pureza del cielo babilónico, en una latitud en que no suele haber nubes, porque realmente no llueve. El agua venía de arriba. Y la permanencia en las terrazas, esto es muy curioso. Dice, claro, que en las noches de calor, cuando no aguantaban se subían a la terraza para poder respirar igual, ni más ni menos, que hacemos hoy. Y dice que aquello les... Hombre, la verdad es que quien ha visto un cielo estrellado, sin luces contiguas que molesten, es impresionante. Es maravilloso. Y la gente lista empezaría a ver similitudes, a comparar lo que había ayer con lo que había hace una semana, aquella estrella cómo se había desplazado, cómo no se había... etc. Y de ahí surgió una ciencia, pero ciencia, que esa ya no era la astrología, esa ya fue la astronomía. Una ciencia impresionante. Y crearon una ciencia verdadera, la astronomía. Aprendieron a distinguir las estrellas, que son soles con fuego propio, de los planetas del sistema solar. Claro que son los únicos casi que vemos, que ya no tienen luz propia y mantienen órbitas alrededor de una estrella, que es el Sol. Fijaron las 12 constelaciones llamadas signos del zodiaco, ellos, y llegaron a calcular o a predecir los eclipses. Ahí es nada. Decir que para el día tal de tal año, como este astro se pondrá aquí, la luna estará aquí, tal, habrá un eclipse. ¡Wow! Menudos cálculos que habría que hacer. Conocimientos que les sirvieron de base para establecer un calendario o sistema de medir el tiempo con las divisiones cronológicas del año, meses y semanas. Si bien algo modificadas, han perdurado hasta la actualidad. Son las mismas que ellos establecieron. Los años del calendario sumerio se componían de 12 meses lunares de 30 días, que serían los 360. Esto era el calendario lunar. Pero con una diferencia de 5 días
más un cuarto respecto al calendario solar. ¿Cómo conjugar los dos, el año lunar con el año solar que tenía eso de más? Pues dice, a fin de compensar esa diferencia, periódicamente intercalaban un decimotercer mes, con lo que restablecían el sincronismo, volvían a poner a la par entre su año lunar y el solar, como dos relojes. Uno se adelantaba, el otro se atrasaba, y dice, bueno, de momento no es mucho, déjalos que vayan tirando cada uno por su parte. Pero cuando ya se habían desfasado mucho, decían, a ver, coge tu reloj, pongamos el mío, vamos a ponerlos otra vez sincronizados. Y eso lo hacían periódicamente añadiendo este decimotercer mes. Y que nosotros hacemos hoy, pues con el año bisiesto todavía. Los años no se numeraban, cosa curiosa, o sea, no era el año 2327, no. Este año fue el año en que entró Hammurabi en la ciudad de tal. Y el año 1562 no era este, que no había una correspondencia con el número, sino que era el año en que empezó a gobernar en Ur el vicario tal. Es decir, los años recibían el sobrenombre, el bautizo, de algún acontecimiento, de alguna efeméride o algo importante que hubiera sucedido durante el mismo. Por eso nos suena de algo, mandando el rey tal en el 5.º año de su reinado. ¿Ves? Era una manera de decir, de determinar el año. Los sumerios babilónicos fueron los creadores de las matemáticas. Y alguno dirá, no pongas esa cara, hombre. Las matemáticas son preciosas. Es lo más bonito que hay. Si es un juego. Lo que pasa es que no sé qué ocurre. O las damos mal los profes o algo hacemos mal. Porque lo que se puede disfrutar con las matemáticas es impresionante. Y no digamos ya para lo que vale. Sin las matemáticas, pues ya es difícilmente concebible cualquier ciencia, hasta las de letras. Dice, fueron los creadores de las matemáticas y de la astronomía, de cuyas ciencias fueron maestros de egipcios y de griegos. Bien, vamos a hacer un repasillo de algún otro apunte que tenía aquí, independientemente de nuestra amiga María Tomás, de la literatura. Sí. Dice que la literatura, la escritura, pues empezó siendo una cosa utilitaria para el comercio, para registrar las ventas, etcétera, hacer listados, todo esto. Pero luego pasó ya a la literatura, es decir, a la expresión del sentimiento humano, de la narración, de la lírica, etcétera. Y en un principio estaba dedicado a los dioses, a los que había que mantener contentos y de los que había que hacer proselitismo, es decir, convencerles a los demás de que nuestro Dios es el mejor, porque si adoran a nuestro Dios están con nosotros. Y les diremos también que, ojo, porque nuestro Dios es más poderoso que el suyo, y si hacen algo malo nuestro Dios puede al suyo y les va a castigar. Y entonces la literatura empezó pues narrando los hechos de esos dioses, leyendas sobre sus vidas y también las catástrofes, es decir, lamentaciones. Entre tanta guerra, la impronta que debía dejar en la mente de aquellas personas la destrucción, la quema entera y sacrificio de todos los pobladores de una ciudad, como a veces ocurría en aquellas ocasiones en que se declaraba anatema, que el dios hebreo se lo pidió a los israelitas en alguna ocasión.
y es que de aquella ciudad que iban a conquistar no tenían que dejar a nadie vivo, pero nadie era ni mujer, ni hombre, ni niño, ni bebé, ni gato, ni perro, ni mosca, ni mosquito. Había que matar todos. Esos eran los dioses terribles. Luego serían dulcificados. Gracias por haber dulcificado a los dioses. Entre ellos veremos que también aquí, en el contexto de esta cultura, en el periodo siguiente que explicaremos de Persa, surgió un profeta al que le debemos esa dulcificación de la religión. Los persas, y me estoy separando un poquito, humanizaron mucho todo el contexto cultural babilónico y asirio. Lo humanizaron mucho. En fin. Entonces, la literatura para los mitos, como pasaría luego con la literatura griega, con la mitología, himnos de alabanza a esos dioses, a las ciudades, a los reyes triunfadores, a los templos, lamentaciones por la destrucción y luego dos cositas, el modo de proverbios, que son frases como refranes de gran condensación de pensamiento, lógico y casi siempre didáctico. Los proverbios. Y otro estilo, que es el poema dialogado, que se desarrolla en un diálogo entre dos cosas o dos personas opuestas que van contendiendo dialécticamente, mediante la palabra, con la finalidad, lógicamente, de sacar luz. Y es que la discusión bien llevada, la dialéctica, siempre ha sido una herramienta muy importante para construir ciencia. Hasta aquí la cultura científica y literaria. Luego seguiremos con las artes, arquitectura, todo esto. Pero antes de pasar con esto, Mesopotamia se merece un capítulo aparte, que es el capítulo de la legislación, de las leyes, de los contratos. Sobre todo porque hubo una persona que fue un auténtico astro, el rey Hammurabi. Las relaciones jurídicas, que indican un alto grado de ordenación social, estaban reglamentadas por minuciosas leyes. ¿Tú te habrás hecho alguna vez idea de todo lo que tiene que estudiar un abogado? ¿De todo lo que tiene que estudiar un juez, un notario, un registrador? Impresionante. Leyes, leyes y leyes. Bueno, pues todo eso lo exige la sociedad. No podríamos vivir sin esas leyes. Se han encontrado miles de ladrillos escritos conteniendo inventarios. Es decir, inventarios son todas las cosas con mucha precisión que hay en un determinado lugar. Contratos de compraventa. Yo vendo a fulano, tal, fecha de tal, firman testigos, etc. La recopilación legislativa más importante llegada a nosotros es el famoso Código de Hammurabi, uno de los reyes amoritas del primer reino babilónico que duró 3 siglos, del 19 al 16, el código, no el antes de Cristo, del 19 antes de Cristo al 16. Este rey reunió y ordenó las leyes del país, añadiendo algunas nuevas, como siempre, y modificando otras, algo parecido a lo que hizo en tiempo mucho más reciente nuestro Alfonso X el Sabio con el libro de las 7 partidas, que te he explicado en literatura. En un gran cilindro de piedra lo hizo, en lo alto del cual hay un relieve que representa al propio monarca Hammurabi recibiendo el código de manos del dios Shamash, del sol.
Este interesante código, el más antiguo que se conoce en el mundo, contiene leyes sobre el matrimonio, la familia, la propiedad, las herencias y testamentos, las relaciones comerciales, compraventa, etc. Y leyes penales, ojito, código penal, castigo, muy duras y crueles, pero inspiradas en un alto sentido de la justicia y moralidad, de que había que ser buenos, de que estando con los demás tienes que portarte bien. Y al que no, palo duro no, muy duro, durísimo. Muchas penas tenían la pena mortal, capital. No admitiendo el privilegio de clase. Oh, es que yo soy tal y por lo tanto a mí el castigo se me ha de aplicar menos. No, a lo mejor al revés. Como tenías más responsabilidad social y has cometido este delito, a tu mayor responsabilidad social le corresponde un castigo mayor. Juzgaban así. Y castigándose no solo los delitos, sino a los profesionales que tenían más responsabilidad, como médicos, arquitectos, etc., que erraban en su oficio. En él aparece por primera vez la ley llamada de talión, citada en el Evangelio. De aquí era ojo por ojo y diente por diente. Algo tan terrible, drástico, pero no podemos decir injusto, como que el que hubiera cortado una mano a uno, pues debía pagar él con lo mismo, cortándosela a él. Y el que hubiera matado un hijo a algún hombre, debiera sufrir la pena de que a él le mataran un hijo. Cosas que hoy juzgamos inconcebibles. Hemos suavizado muchísimo las penas. Alguno diría, así nos va. Bueno, todo es discutible y revisable. Y estas penas también. Solo quiero hacer un inciso, y es que he leído también, en los muchos textos que he leído sobre Mesopotamia, que la mujer tenía muchos derechos. Siendo un mundo antiguo, y decir antiguo casi lo confundimos a veces con machista. Podía tener propiedades. Podía tomar sus propias decisiones de comprar y vender propiedades. Con el matrimonio perdía poderes. Y ahí sí seguía siendo el hombre el que llevaba la batuta, al menos externamente, y podía abandonarla por pretextos no muy importantes. Incluso podía coger una segunda esposa, pero a modo de esclava. Entre los babilonios se daban los 3 estamentos. El estamento de los nobles, rey, príncipes, sumos sacerdotes, pam. Luego estaban el de los aposentados y aposentados, claro, si eran muy aposentados, con mucho dinero, pues pertenecerían, y si eran poco, pues pertenecerían al mundo de abajo, donde estaban los artesanos, comerciantes, tal. Y por último, los esclavos. Sí, había esclavitud. Casi siempre una esclavitud de personas extranjeras cogidas, capturadas durante la guerra. Pero también redimibles por dinero, lo mismo en un sentido que en otro. Es decir, si un esclavo podía redimirse mediante el dinero, o alguien le prestaba dinero para redimirse y pasar a ciudadano libre, de la misma manera, el ciudadano libre que estuviera acuciado por las deudas,
y que tuviese que pagarlas, so pena de sufrir las durísimas penas de entonces, podía venderse por una cantidad y pasar a condición de esclavo. Muy curioso. Son curiosidades estas y muchas más que encontraréis leyendo. En el próximo vídeo acometemos las artes, arquitectura, escultura, pintura, etc. Venga, hasta luego.